En esta sesión, el ingeniero Guevara compartirá su visión sobre la situación del crimen en el Perú y ofrecerá un análisis sobre los mecanismos y políticas que puedan contribuir con una respuesta eficaz contra estos problemas, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el país. Les agradecemos por su participación y damos inicio a Perdiendo la guerra contra el crimen con el ingeniero Mesías Guevara. Bienvenidos y muchas gracias. Adelante, Mesías. Buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, Rafael, estamos viviendo momentos bastante difíciles. Tú has hecho una eh, clara introducción de cómo hoy estamos viviendo. Voy a dar algunos pincelazos más, agregando a lo que tú has manifestado en torno a la situación que hoy estamos viviendo en el tema de la inseguridad ciudadana. Es importante que nosotros conozcamos de que por el impacto negativo de la inseguridad ciudadana que hoy estamos teniendo, simplemente eh, hay una gran incertidumbre, hay una gran zozobra en la población. Pero además de eso, se han incrementado los costos en cuanto a seguridad ciudadana. Por ejemplo, muchos vecinos, además de pagar el tema relacionado con lo que es la parte de serenazgo, los impuestos, policía particular, eh, también se ha contratado servicios de videovigilancia, incrementando el costo de vida de los peruanos. Pero además de eso, según el Banco Mundial, el crecimiento económico de nuestro país va a estar impactado de manera negativa por la inseguridad ciudadana que existe en estos momentos. La semana pasada también vimos de que la Embajada de Estados Unidos levantó una alerta en torno a los ciudadanos o para los ciudadanos de su país, expresando que cuando vengan a Lima o al Perú en general, deben tener bastante cuidado. Y por otro lado, también eh, hemos sido testigos como plataformas de importantes instituciones, plataformas informáticas de importantes instituciones, han sido hackeadas. Muchas de ellas se han hecho públicas y otras no han sido públicas. El más reciente ha sido lo que ha ocurrido con el Interbank, donde hackeadores, extorsionadores, habrían hackeado la base de datos, la plataforma informática de Interbank, exponiendo la información confidencial de sus usuarios. Pero también unas semanas antes también habíamos escuchado que se habría filtrado la información, los datos de los vecinos del municipio de Miraflores. Pero antes también las noticias daban cuenta de la que base de datos, la base de datos de INGEME, donde están las concesiones mineras, también había sido vulnerada. Y esos son los que son públicos. Pero hay muchos que no son públicas, que no han sido denunciadas. Hay miles de personas que también han sido eh, no solamente hackeados, sino también extorsionados, presionados, chantajeados, amenazados. Fíjense que el delito no solamente se da a través de los famosos extorsionadores, de los sicarios, sino también hay gente de mal vivir que están utilizando y aprovechando este escenario para generar zozobra en la población. Incluso hemos visto en las noticias también de que entre familiares se han extorsionado, entre familiares se han secuestrado con el ánimo de pedir a cambio una fuerte cantidad de dinero. Ahora, ¿a qué delitos estamos
hoy asistiendo. Ya hemos rebasado lo que es la delincuencia común. El Perú está siendo seriamente golpeado por un entorno altamente violento, un entorno internacional donde hemos visto que la criminalidad se ha internacionalizado. Han llegado a nuestro país organizaciones criminales como el Tren del Agua, la modalidad gota a gota, la selva Madre de Dios, fundamentalmente, está siendo seriamente agredida por bandas criminales muy grandes de Brasil, el norte también, donde vemos que se están pasando a nuestro país bandas del Ecuador y de Colombia. Y dentro de esos criminales, de esos delitos, podemos hablar de multidelitos. Por ejemplo, encontramos el tema relacionado de trata de personas, encontramos los delitos informáticos que hace un momento hablábamos, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal. Todas estas actividades perniciosas están generando pérdidas humanas. Como todos sabemos, hoy no hay distingo de condición económica, edad, al pequeño y grande empresario lo extorsionan. Hoy vemos que los transportistas también están atravesando por un momento bastante difícil. Ayer, anteayer, hemos visto cómo han quemado un bus en la ciudad de Lima como consecuencia de que no han querido pagar el cupo. En síntesis, lo que ustedes saben, lo que yo estoy refrescando, es simplemente de que la criminalidad, a través de diversas expresiones que luego se convierten en economías criminales, nos está ganando la guerra. Estamos perdiendo la guerra. Y el impacto se ve en la pérdida de vidas, el impacto se ve en la gran cantidad de dinero que se mueve en torno a estas acciones delictivas. El impacto se ve a través que tiene un impacto directo, negativamente, por supuesto, en torno del crecimiento económico. Y por supuesto, la zozobra que todos los peruanos estamos viviendo. Pero lo más triste es de que ante esta guerra que los pobladores de a pie sentimos sus estragos, sus impactos, vemos que hay un gobierno indolente, un gobierno que no ha tenido la capacidad de poder reaccionar y de plantear medidas estratégicas y tácticas. Se ha recurrido a acciones desesperadas, declarar estado de emergencia a, a ciertos lugares sin tener en cuenta que esa criminalidad, esos criminales tienen una dinámica constante y permanente, que se están moviendo de lugar en lugar de diversos lugares, con el ánimo de escapar de la policía y de los seguimientos que seguramente les están haciendo. Y por otro, claro, muchos dirán, sí, el impacto del estado de emergencia sirve para actuar sin, digamos, seguir el protocolo normal cuando no hay un estado de emergencia, es decir, la intervención. Sí, seguramente, pero si eso no se da de manera estratégica, de manera estructurada y planificada, de nada va a servir. Y por otro lado, otra medida desesperada es que están invocando que las Fuerzas Armadas, el ejército, salgan a patrullar las calles. Otro error, otra medida desesperada. ¿Y por qué? Porque el ejército y nuestras Fuerzas Armadas están orientadas para otro tipo de guerra, para una guerra convencional. Ahí hay una palabra clave, que es el tino. Con el debido respeto que se merecen nuestros miembros de las gloriosas Fuerzas Armadas, muchas veces en estas intervenciones sociales de conflictividad les falta el criterio del tino.
Y por eso que las manifestaciones que hubieron entre el 2020, entre diciembre de 2022 y marzo del 2023 en nuestro país, de manera directa e indirecta, han habido cerca de 70 fallecidos, donde uno de los grandes protagonistas ha sido, sin lugar a dudas, miembros de nuestras Fuerzas Armadas que ahora están siendo procesadas por el sistema judicial. Es otro error. El otro error es dar mensajes que muchas veces se convierten en estados propagandísticos. Por ejemplo, el señor ministro del Interior se presentó al señor Iván Quispe Palomino como el número 2 o número 3 del BRAE, de los vestigios de Sendero Luminoso, cuando en realidad eso no era cierto. El señor ya estaba en una normalidad en su vida, incluso había salido varias veces del país. Y así por el estilo, hay muchos errores, por decirlos, desaciertos que el gobierno está cometiendo. Y no solamente el gobierno ejecutivo, sino que en esta cadena antivalor, porque deberíamos de construir una cadena del valor, encontramos también a otros grandes protagonistas que están cometiendo grandes errores o guiados por sus intereses subalternos, más que errores, horrores, alguien podría decir. ¿Quién es? El Congreso de la República, cuando ha establecido leyes que claramente favorecen a la criminalidad. Hay cerca de 9 leyes que ha dado el Congreso de la República, entre las que destaca, por ejemplo, la 32-108, donde ya se desconoce la tipificación de organización criminal. Por otro lado, también hay otra ley donde se prohíbe confiscar a los bienes criminales sus insumos, sus armas, todo eso. Se ha cambiado el protocolo del allanamiento, se ha dado leyes de prescripción de la colaboración eficaz que no se ha distorsionado en cuanto al tiempo de la colaboración eficaz. Se ha prohibido que los partidos políticos que han caído en criminalidad, en delitos, no sean eh, investigadas o sindicadas como organizaciones criminales. Entonces encontramos a dos elementos distorsionadores. El Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y todo su conjunto correspondientes, y por supuesto el Congreso de la República. Estos dos elementos han ocasionado un resquebramiento, una ruptura en lo que es el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque ha impactado en la policía, ha impactado en el Ministerio Público y ha impactado también en el Poder Judicial. Lo que debería de ser, como dije hace un instante, una cadena de valor. ¿Cuál sería el valor? El valor sería, sin lugar a dudas, la paz, la tranquilidad de todos los peruanos. Pero eso que debería de ser un círculo virtuoso, se ha convertido en un círculo vicioso, donde se ha creado una gran inestabilidad. Y esa inestabilidad ha hecho de que nuestras instituciones no tengan esa estabilidad como una organización, yendo en desventaja con las organizaciones criminales. Fíjense, cuesta decirlo, pero es la realidad de que las organizaciones criminales tienen una organización mucho mejor que el Estado o el gobierno en general. Tienen estabilidad, tienen una cadena de mando perfecta, tienen objetivos claros, conocen la debilidad del gobierno, conocen la debilidad de nuestras principales instituciones. Ellos saben que muchas de las leyes les favorecen y por eso actúan con absoluta impunidad. Esa que debería ser un contrapeso entre la organización criminal y las organizaciones estatales
no hay un equilibrio, no hay un balance. Por eso es otro factor que hay que decirlo, estamos perdiendo la guerra. Y esa pérdida de guerra también se expresa de la siguiente manera. En encuestas anteriores, hace años, por ejemplo, 2020, 2021, la prioridad número uno que tenía el pueblo peruano era, fíjense, la corrupción. Segundo, era el tema relacionado con el costo de vida. Tercero, inseguridad ciudadana. Hoy se ha invertido. La última encuesta que vemos es de que prioridad número uno de todos los peruanos en este momento es la inseguridad ciudadana. Segundo, corrupción y tercero, costo de vida. Es decir, que la inseguridad hoy es la prioridad número uno de nuestro país. Ahora, como hablamos hace un instante, la realidad que vive nuestro país y asimismo también cómo estamos afrontando esta, esta guerra lamentablemente la estamos perdiendo, no solamente nos podemos quedar ahí. Entonces tenemos que ver un tema de propuestas. Fíjense que en primer lugar, bajo el concepto estratégico de los stakeholders, que significa grupo de intereses, debemos de identificar a todos los actores, a todos los grupos de intereses que estamos involucrados en temas de la seguridad ciudadana, en la lucha contra la criminalidad. ¿A quién encontramos? Encontramos a la Policía Nacional del Perú, encontramos al Serenazgo, que muchas veces tenemos que pagar en nuestros impuestos, en diversas municipalidades, se ha extendido a nivel nacional. Vemos a una policía particular que muchos contratan a alguna policía particular, otros contratan sistemas de videovigilancia, que es un costo más, como dije hace un instante, para las familias. Otros también vemos a las juntas vecinales, encontramos al instituto penitenciario, es decir, los que administran y gestionan los penales, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Congreso de la República. Esto que estoy mencionando como los grupos de intereses debería de tener un trabajo estratégico y táctico orientado desde el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC. Y eso debe replicarse a los CORESEC, a los COPROSEC y también a los distritos a nivel nacional. Es decir, tiene que haber una cadena donde tiene que exponerse y ponerse en práctica la parte estratégica y la parte táctica operativa. Si no nosotros no logramos que estos elementos trabajen de manera sincronizada, no vamos a lograr tener éxito. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer la Presidenta de la República y las más altas autoridades es liderar la lucha contra la criminalidad. Pero ya vemos que en estos momentos esto no está ocurriendo, porque muchos dirigentes del Congreso, la propia Presidenta de la República, más están pensando cómo librarse de las denuncias penales que ellos tienen y de las investigaciones que están en curso. Entonces, todo eso es lo que hoy viene ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo encuentro medidas en el corto, en el mediano y largo plazo, con todos estos actores que acabamos de hablar, bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, el famoso CONASEC. Por ahí se dijo que iban a convocar también al Consejo Nacional de Estado. No sé si lo habrán hecho. Ahora, si lo han hecho, espero que tengan resultados y lo den a conocer públicamente. Pero en estos momentos, mientras que para el pueblo, para los ciudadanos en general, la inseguridad ciudadana es la prioridad número uno que se tiene, parece, o no es que parece, en el gobierno, en el Congreso, no es prioridad para ellos. Al contrario, están haciendo leyes, están haciendo, metiendo más ruido, que lo cual al final hace
que nosotros estemos perdiendo la guerra contra el crimen organizado a nivel nacional. En el corto plazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que ver las cosas con claridad. Tenemos que reestructurar a la Policía Nacional del Perú. Muchos me dirán, Mesías, pero eso todo el mundo lo sabe. Sí, lo sabemos, pero nadie lo hace. Les comento una anécdota. En una cierta oportunidad, escuché al director general de la Policía Nacional del Perú diciendo, vamos a declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú. Les confieso que me alegró. Dije, vaya, por fin un general que dice que va a declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú. ¿Pero qué resultaba? Quería o pretendía, pedía que se declare en emergencia porque faltaba gasolina, porque faltaban patrulleros, porque faltaba telecomunicaciones, porque faltaban computadoras, pero no en esencia la organización y la espiritualidad de la Policía Nacional del Perú. Ahí donde tenemos que entrar. Y el gobierno y el Congreso no les interesa porque lamentablemente muchos malos policías, porque hay que tener claridad también que hay buenos policías, lamentablemente lo utilizan a su servicio, a su favor, en sus aliados. Y en este corto plazo, la próxima medida del próximo gobierno, el próximo Congreso, tiene que reestructurarse la Policía Nacional de Perú con un criterio técnico. Estaba viendo un sketch, una de Manolo Rojas, que en el especial del humor eh, se proyectó ahí en Frecuencia Latina, miren, hace 11 años, el policía Coimero. Gráficamente, Carlín en sus caricaturas muchas veces ha expresado a la policía, lo ha graficado. Las noticias dan cuenta de que tantos policías han sido dados de baja por corrupción. Es común, es un silencio a voces, digamos, o rumor a voces, que para ingresar a la policía en muchas escuelas a nivel nacional no se privilegia el mérito, sino prácticamente están cobrando para que ingresen a pertenecer al cuerpo de oficiales de las escuelas a nivel nacional. Eso se sabe, pero se está actuando de la alta dirección hasta poner orden, no se está actuando. El Congreso está dictando una medida, no lo está haciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el corto plazo, y tiene que ser ya, es reestructurar a la Policía Nacional del Perú. Pero también privilegiando, dando crédito a los buenos policías. Porque no es bueno generalizar, porque así como hay malos policías, también hay buenos policías. Dentro de esta reestructuración, en el corto plazo, tenemos que fortalecer inteligencia. Tenemos que evitar que la clase política manipule, manosee a esta institución que es de todos los peruanos. El manoseo se da cuenta cuando, por ejemplo, en el año 1985 se unificó a la Policía Guardia Republicana, la Guardia Civil y lo que es el tema de la Policía de Investigaciones del Perú, dejando sin investigadores que hacían un trabajo muy bueno, pero políticamente lo desestabilizaron y construyeron la Policía Nacional del Perú. El GEIN, es decir, todas esas instituciones que se han creado y han tenido éxito, los han desarticulado. ¿Por qué? Por intereses subalternos de cierta clase política, donde también no es bueno generalizar. GEIN, DIVIAC, últimamente, que han sido prácticamente perseguidas por las más altas autoridades. Por lo tanto, mientras no tengamos una policía profesional, inteligente, no vamos a tener un soporte en el tema de la lucha contra la inseguridad.
Por supuesto que dentro de esta reestructuración, en el corto plazo, tenemos que ver, por ejemplo, el fortalecer el tema de inteligencia. No se está haciendo inteligencia, por eso hace un momento decía que el tema relacionado con lo que es la parte de los estados de emergencia, si no se hace un servicio de inteligencia, no se acompaña con inteligencia, no va a tener efectividad. Por otro lado, también los laboratorios de criminalística no tenemos a nivel nacional. Por otro lado, también en ver cómo ya se cambia el 24/24. El policía tiene que trabajar todos los días, no, no un día trabajar o el día de descansar. Hay que cambiar eso. Por eso el policía hoy está ganando una buena cantidad de dinero, no como antes. Trabaje 8 horas de manera rotativa, así como en los cuarteles. Por ejemplo, hay servicio de imaginaria, hay servicio de cuartelero. En la imaginaria, algún día le toca así, otro día no le toca. O un día está de guardia uno, al día siguiente no está. Pero 8 horas. Si te toca en la mañana, en buena hora. Si te toca en la noche, en buena hora. Pero tienes que trabajar todos los días. No podemos tener el 24/24. Y por otro lado, algo que debería de hacerse en el corto plazo es el uso intensivo de la tecnología de información y comunicación. Utilizar el reconocimiento facial de las cámaras. Claro, muchos dicen, ya hay cámaras con reconocimiento facial, pero sin embargo, ¿eso a quién está conectado? Cuando debería estar conectado a una base de datos a nivel nacional, aquellos que están requisitoriados, aquellos que tienen problemas con la justicia, de tal manera que cuando ingresa al país alguna persona, de manera inmediata se la reconoce quién es esa persona. O cuando va a una ciudad, suben a un bus, suben a un avión, también reconocer y hacer el seguimiento a esos criminales. Hacer uso intensivo. Por otro lado, cuesta decirlo, pero es tiempo ya que se revise a toda la Policía Nacional del Perú, a todos sus miembros efectivos, su balanza patrimonial. Debería de haber una inspectoría seria que se vaya domicilio por domicilio a ver si los recursos que tiene ese policía está en función, en paralelo, o el salario que recibe, o el nivel de vida que está teniendo. Eso es algo que tiene que hacerse. Y por otro lado, en el corto plazo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a ver con estos congresistas que hoy tenemos y con este ministro y con esta presidenta, pero hay que seguir insistiendo de que tiene que hacerse una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo donde esté el fiscal, donde el Ministerio Público, donde esté el Poder Judicial, donde esté la policía y los congresistas, para de esa manera consensuada, por supuesto los alcaldes y los gobernadores, para hacer un tema estratégico donde también ahí se incluya las normas legales. Y no salga una norma legal porque simplemente a un congresista o a la presidenta o al ministro se le ocurrió para favorecerse a ellos. Es decir, crear una autoimpunidad. Debería de hacerse una mesa de trabajo para poder establecer allí las normas legales y las estrategias y las tácticas que tienen que hacerse. Y por supuesto, darle la logística también. Hay que darle la logística a la Policía Nacional del Perú y también al Ministerio Público. El Ministerio Público, ahora vemos cómo entre el Ministerio Público, el ministro le para culpando a los fiscales de todo lo que está ocurriendo. Pero los fiscales salen a decir, no nos reclamen a los jueces ni a los fiscales porque esas leyes son hechas por el Congreso. Dicen, reclámenle al Congreso. Volteamos todos los peruanos a mirar el Congreso y ¿qué miramos? Un festín repudiado por la población a nivel nacional. Discúlpenme, los enemigos número uno del Perú están en el Congreso de la República. Y eso el pueblo tiene que saberlo. Todos aquellos, esos partidos que están ahora liderando el Congreso de la República son los enemigos del Perú. Y por lo tanto, tenemos que decir las cosas como son, si no vamos a estar. Y otra cosa, que lo que tenemos que evitar son esos mensajes bravucones, cuando se dice, hay que establecer la pena de muerte. Oiga, estamos en el Tratado de San José, que debe pasar 15 años aproximadamente si es que así lo decide el Congreso, porque es una larga travesía para salirse del Tratado de San José, para establecer la pena de muerte.
Por lo tanto, aquellos que digan que van a fusilar a todos, lo hacen a sabiendas que es una medida popular, pero no es en el corto plazo, no es en el mediano plazo, porque nosotros como país somos parte de un organismo supranacional, que son normas que nosotros hemos firmado como tratados y estamos obligados a respetar. Y por supuesto, ciertos mensajes un poco altisonantes que quieren ganar lo que es el tema de la atención de la población. Ahora, por supuesto que hay que seguir mejorando en el corto plazo. Por ejemplo, el tema del serenazgo. Hay que ver, hay que evaluar su permanencia. Hay que ver si realmente está cumpliendo, no solamente que los vecinos estemos pagando nuestros impuestos todos los años o todos los meses en los arbitrios que pagamos a nivel nacional. Hay que evaluar en cada provincia, en cada distrito donde haya. En Lima, por ejemplo, se ha convertido en un sistema totalmente atomizado y desarticulado. Un delincuente roba en Miraflores, se pasa a Surco y hasta ahí nomás el que lo está persiguiendo, que es el de Miraflores, no lo puede seguir al otro lado. Cuando debería ser una policía municipal metropolitana, de tal manera que tenga esa, eh, esa facultad de seguir a un, rastrear a lo que es un tema de un criminal. Y por supuesto, las juntas vecinales. Hay que promover, urgente, urgentísimo, tenemos que promover la participación ciudadana. Bajo el concepto, la seguridad ciudadana es tarea de todos. Y otro tema también que hay que ver es cómo se mejora también el sistema penitenciario. Por ahí muchos dicen, ¡ay, que Bukele, Bukele! Miren, salvando las distancias, no podemos comparar al Perú con Salvador. Mi región de Cajamarca, si no me equivoco, es igual de tamaño o más grande que Salvador. Y no se puede comparar. Entonces ahí lo que tenemos que hacer nosotros es ver el tema de la meritocracia, reestructurar a la policía, fortalecer con recursos al sistema de justicia, llámese al Ministerio Público y por supuesto al propio Poder Judicial, y sí, modernizar los penales, pero para convertirlos en algo que sirva para resocializar a los que han caído en los penales por diversos motivos, pero no para convertirlos como hoy son en superacademias avanzadas con alta especialidad en la criminalidad. Y por lo tanto, es importante que nosotros hagamos en el corto plazo y mediano plazo, por supuesto que a mediano plazo hay otras medidas, como es educación, como es generación de empleo, como es la recreación, el deporte, es decir, hacer que los jóvenes vayan por el camino correcto. Existe ya la política nacional de la política criminal. Existe el Código Penal, que lo están distorsionando en el Congreso, sí, pero sí existe. Por lo tanto, acá lo que nos queda es ponernos manos a la obra y hacer que todo lo que nosotros querramos hacer se haga de manera estratégica, sobre todo para garantizar la vida y tranquilidad de todos los peruanos. La tarea no es fácil, es muy difícil, pero no imposible. Lo único que se requiere es un liderazgo. Un liderazgo, yo no diría comando fuerte, yo diría con un pensamiento y actuación fuerte, porque la mano es la parte operativa, pero la estrategia está en la mente. Entonces, con una mente fuerte, muy bien organizada y estructurada, podemos tener una mano fuerte, no al revés. La mano fuerte no, la mano fuerte responde a una mente fuerte y a un corazón sano, con buenos sentimientos para todos los peruanos. Rafael, muchas gracias, José también, y a todos ustedes por su gentileza de haberme escuchado. Gracias, ingeniero Mesías. Acá tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp. Aquí Javier de Arequipa nos dice, muy realista y muy buena su presentación, ingeniero Guevara. Mi pregunta es si la corrupción es uno de los principales problemas en el país,
¿Por qué los medios de comunicación y algunas encuestadoras se esfuerzan en presentar a candidatos vinculados a la corrupción y al crimen? Bueno, Rafael y Javier, gracias por la pregunta. Efectivamente, uno de los grandes males que tiene nuestro país es la corrupción, pero aparte de eso, esto se sigue incrementando porque hay mucha impunidad y vemos que desde el Congreso de la República se tiene dando favoreciendo a esa impunidad. Y los medios de comunicación, si ustedes ven ahí las encuestas, ellos, bueno, hay que reconocer que la encuestadora Ipsos, la última, ha puesto ahí como una encuesta asistida, es decir, con tarjetas. Y habría que preguntar si a ellos, sí hay que preguntarles por qué no han puesto más nombres, por qué ponen esos nombres que salen de manera recurrente. Ahora, hay gente muy conocida, como la que está liderando la encuesta, pero sin embargo, creo que hay un gran sinsabor a nivel nacional. Hay mucho interés también por parte de ciertos medios de comunicación, porque fíjense que en estos momentos en el Perú hay el imperio de dos tipos de economías. Está la economía criminal y la economía mercantilista. Ambos en estos momentos tienen intereses subalternos para precisamente hacer que el escenario que hoy estamos viviendo eh, sea el que está apareciendo. Bien, tenemos otra pregunta de Mabel desde Piura. ¿Las rondas urbanas pueden ser una solución al crecimiento del crimen? Las rondas en Cajamarca tenemos rondas campesinas y a la vez tenemos rondas urbanas. Las rondas urbanas se han establecido en la zona de Cajamarca, en la provincia ciudad de Cajamarca y también en la ciudad de Jai. Han tenido cierto protagonismo, pero también estoy viendo que lamentablemente está arreciando en demasía ya la criminalidad. Además de las rondas campesinas, lo que debemos de activar en el corto plazo son las juntas vecinales que están en función de acuerdo a lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Está contemplada. Por lo tanto, debemos de activar a las juntas vecinales la directiva que la seguridad es tarea de todos. Perfecto, ingeniero. Nos llega otra pregunta de Wilmer desde Ancash. Nos dice, ¿es posible generar ese proceso masivo de extracción de extranjeros con antecedentes penales? Considero que fuimos una puerta abierta al ingreso de la delincuencia internacional. Mira, gracias por la pregunta. Fíjate que ahí hay una puerta abierta que se abrió de manera falsa e irresponsable, que no de ahora, sino vino del periodo del 2005 al 2010, es decir, en ese gobierno que ustedes saben quién gobernó, en la que migraciones se convirtió en una coladera. Aparentemente hubo tráfico de residencias, de visas, de visados de lo que son las temporales y las permanentes. Y ahí donde vinieron, en primer lugar, llegaron delincuentes, organizaciones criminales del Asia, asociados incluso en algunos casos a yacuzas, luego ya de Colombia, de otros de acá de Sudamérica en general, donde han llegado, por ejemplo, el tren del agua, ha llegado el tema del módulo, la modalidad del gota a gota, el goteo, y entonces, sí, ahí nos ha faltado y hasta hoy no somos capaces de poder tener una estrategia de migratorio. Y ahí, incluso, fíjate que hasta hoy, yendo a otro tema, para sacar tu pasaporte, tienes que sacar cita y a los peruanos no ponen trabas, pero a los que van a ingresar no les ponen trabas. Entonces, ese es un tema que hay que corregir en el corto plazo. Perfecto, ingeniero. Tenemos varias preguntas, pero vamos a elegir una última para poder optimizar el tiempo en esta mañana tan valiosa. De María desde Huancayo nos escribe felicitándolo por la exposición. Acá hace mención a una admiración hacia su persona y pregunta, ¿cuál debería ser la primera medida en un nuevo gobierno para frenar el avance del crimen en el Perú? Mira, lo primero que tiene que hacerse en el corto plazo, como dije hace un momento,
es fortalecer a la Policía Nacional del Perú. Eso tiene que hacerse rapidísimo. Y luego sentarse con el Ministerio Público y darle los recursos necesarios. El Ministerio Público no tiene peritos. El Ministerio Público no tiene las herramientas necesarias logísticas. El Poder Judicial igual, la ley y los códigos penales han sido muy manipulados. Pero el primer punto de partida, por ejemplo, es ver, auditar a todos aquellos oficiales que han ingresado o están ingresando a nivel nacional. Hay serios indicios de que organizaciones criminales han infiltrado como cadetes a gente cercana a ellos, por supuesto pagando previo cupo. Y eso hay policías que incluso en ciertas regiones están ya procesados porque ha sido muy escandaloso esta actuación. Perfecto, ingeniero. Ha sido una mañana bastante productiva con esta exposición que nos ha brindado y también hacer la exhortación pues a la población a que elijamos un mejor Congreso de la República, ¿no? Porque ha sido, como usted la menciona, un brazo del crimen organizado y ahora las leyes que están totalmente flexibles ha prácticamente fomentado que el crimen haya avanzado hasta estos niveles. Le estamos muy agradecidos, ingeniero Mesías Guevara. Ha sido hoy día la exposición Perdiendo la guerra contra el crimen. Un agradecimiento especial tanto a José y a Verónica, que es nuestro equipo técnico que ha permitido llegar esta exposición hacia todos sus hogares y hacia todos sus equipos tecnológicos. Y nos estaremos encontrando pronto en este programa Visión Perú de la RBG y esperamos seguir contando con usted, ingeniero Mesías Guevara, para poder seguir hablando del país y de todos los problemas que podemos ir solucionando en este próximo tiempo. Ya entramos en una época también en la cual se va a tener mucha visión, mucha mirada hacia lo que debe corresponder al próximo gobierno. Su palabra final es Muy ingeniero bien, Rafael, Mesías. muchas gracias por la oportunidad. Abrazo para todos. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Buenos días a todos. Gracias.